Entonces decíamos que lo que vamos a ver ahorita entonces son las derivadas parciales. Pero para poder entrar a ver derivadas parciales, pues necesitamos recordar, ¿verdad? Un poco acerca de la forma en la que se resuelve una derivada ordinaria o una derivada de una función. Entonces voy a empezar como siempre, ¿verdad? A darles, en este caso, la definición de una derivada de una función, o sea, la definición formal y ahí sí que el uso de los teoremas. Entonces voy a poner aquí derivadas de una variable. Ya sabemos que son funciones. Entonces, el concepto de derivada, recordemos que está, en este caso, relacionado con el tema de límites, ¿verdad? Entonces decíamos que la derivada de una variable está dada por el límite de un cociente de una diferencia. Se los voy a poner acá. Dice que la derivada de una variable está dada por el límite de un cociente de una diferencia. Para que nos enfoquemos mejor o lo entendamos mejor, ¿verdad? Entonces, dice que la derivada de una variable, según su definición formal, es el límite cuando h tiende a 0 de la función f de x más h, ¿se acuerdan, verdad? Menos la función original dividido h, que h es un cambio en x, es un delta x, ¿verdad? Que en este caso tiende a 0. Es un cambio muy pequeño. Y esa era la definición formal de la derivada de una variable, ¿verdad? Entonces, obviamente, utilizando los teoremas, se nos hacía más sencillo poder resolver una derivada. La derivada se puede resolver, la derivada de cualquier función se puede resolver mediante esta fórmula, que es la fórmula formal de el concepto de derivada, ¿verdad? Pero ya existen reglas, teoremas que hacían más sencillo y en el cual se cumplían las condiciones de esta fórmula. Entonces ahí teníamos las derivadas de una suma de funciones, de una resta de funciones, de una multiplicación, de una división y la regla de la cadena. Entonces, todos esos conceptos, todos esos teoremas que vimos en derivada de una variable, las vamos a utilizar para poder resolver derivadas parciales con dos o más variables. En nuestro caso, como les comentaba, solo vamos a ver de dos variables, no vamos a entrar a ver más, de más variables, ¿verdad? La idea es que conociendo cómo funciona la de dos variables, pues es más sencillo en la aplicación para más variables, ¿verdad? Entonces, utilizando los teoremas, ¿verdad? ¿Sí? Para que, pues, recordemos cuál es el proceso de derivación. Entonces dice, encontrar la primera derivada de la siguiente función. Entonces vamos a tener una derivada bien sencilla, les voy a poner. Una suma de funciones. 3x al cuadrado más 5x más 3. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Me dictan ustedes la derivada, la primera derivada de esta función, por favor. ¿Cuál es la derivada de 3x al cuadrado? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando?
6x. 6x, ¿verdad? Con esto dice que tenemos, a ver, que es x a la n menos 1 por n, ¿verdad? Esa es la derivada. Entonces bajamos el 2 a multiplicar con el 3, nos da 6, y a este 2 le restamos 1 y nos queda x nada más. Más, ¿cuál es la derivada de 5x? 5. 5, ¿verdad? Y la última, ¿cuál es la derivada de una constante? 0. Es 0, exacto. Muy bien. Yo sé que ustedes manejan bastante bien la parte de derivadas, entonces estoy segura que no vamos a tener mayor complicación al utilizar estos teoremas para derivadas parciales. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos. Pues esto es bien sencillo, ¿verdad? Este teorema básicamente estamos usando como el teorema 1, 2 y 3, ¿verdad? El teorema de la constante, el teorema de un producto por de una variable por una constante y el teorema de la suma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo hago una derivada de una multiplicación? ¿Verdad? También a ver si se acuerdan. Por ejemplo, 3x más 2 por x menos 1. Sacar la primera derivada. Encontremos la primera derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Cuál es la derivada de esa función? El teorema dice que puede ser f de x, dice ahí, ¿verdad? Solo por tener dos, pues para términos prácticos. Ups, vamos a poner aquí otro. Voy a poner aquí h de x, ¿verdad? La primera derivada es igual a f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x, ¿verdad? Entonces, ¿cómo represento esta derivada? ¿Cómo la harían ustedes? ¿Me la dictan? Chicos, ¿me dictan la estructura de esta primera derivada de esta multiplicación? ¿Se entiende la pregunta o no? Sería entre paréntesis 3x más 2 por la derivada de entre paréntesis x menos 1 Ajá. más entre paréntesis x menos 1 por la derivada de entre paréntesis 3x más 2. Muy bien, excelente, ¿verdad? Entonces ahora solo cumplimos con las derivadas, ¿verdad? Este primer paréntesis lo copiamos. ¿Y cuál es la derivada de x menos 1? Sería 1. Exactamente, sería 1. Y 1 multiplicado por esto nos da el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, la siguiente sería x menos 1. ¿Cuál es la derivada de 3x menos 2? Sería 3, ingeniero. Sería 3, exactamente. Entonces, con una multiplicación, ¿verdad? Entonces, utilizando el teorema de multiplicación, la respuesta sería, la primera derivada de esta multiplicación sería 3x más 2 más 3x menos 3, ¿verdad? Ya multiplicado estos dos. Y esta sería mi primera derivada. Y ya ven que es sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les estoy haciendo recordar estos teoremas? Que ya les comenté, ¿verdad? Para derivadas parciales vamos a seguir trabajando con estos teoremas, tal y como los vimos en
derivadas de una variable, ¿sí? Entonces, la de constante, la de multiplicación, la de división, la de suma y la de resta son los mismos teoremas. Es el mismo principio, solo que únicamente acá lo vamos a utilizar para dos variables. Entonces, si no tenemos dudas acá, vamos a pasar ahora a dar primero la derivada de dos variables, ¿verdad? También tiene una definición que está ligada a el concepto de límites. Les voy a dar primero la definición formal para la derivada parcial de X y para la derivada parcial de Y, tomando en cuenta que vamos a trabajar con funciones de dos variables, ¿verdad? Obviamente, la definición, como ya mencionamos, tiene implicado el concepto de límites, ¿verdad? Pero para poder resolverlos, al igual que en estas, de derivadas ordinarias con una variable, vamos a usar los teoremas, ¿sí? Estos teoremas que ya conocemos para poder resolverlos y un par de condiciones que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, voy a venir acá y decir entonces, dar una definición, lo voy a formal para la derivada parcial de primer orden. Vamos a empezar con esas también, ¿verdad? Es como, si digo la derivada parcial de primer orden, es como decir la primera derivada de una función de una variable, ¿verdad? La de segundo orden va a ser la segunda derivada de una función de dos variables, ¿verdad? Entonces vamos a empezar obviamente con la primera derivada, ¿verdad? Entonces de la primera, o sea, la derivada parcial de primer orden. Vamos a ver si me cabe todo aquí. Entonces, dice lo siguiente. Si z es una función f de xy de dos variables, entonces la derivada parcial con respecto ay, espérenme, se me ha estado trabando mucho. La derivada parcial con respecto a ahí está, pero no se me cerró, no sé, así. Espérenme que se me cerró. No sé qué está pasando con la trabando mucho, así que le voy a abrir, ¿verdad? Entonces ahorita lo que les voy a dar es, cuando hablamos de derivadas parciales, prácticamente lo que estamos diciendo es, entendemos el concepto de parcial, ¿verdad? De que solo es una parte de la función lo que se va a derivar. ¿Sí? Entonces, es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, acá cuando nosotros tenemos una función de dos variables, como que nos abre nuestro programita, ¿verdad? Cuando tenemos una función de dos variables, lo que sucede acá es que nosotros debemos indicar si queremos derivar solo en función de X o solo en función de Y, ¿verdad? Entonces, cada una de ellas pues tiene su definición, ¿sí? Entonces, la variable que vamos a derivar, pues va a ser obviamente en este caso, ¿verdad? Nuestra variable de derivación. Y la otra la vamos a tomar como una constante. Y por lo tanto, la vamos a trabajar como una constante, ¿verdad? O sea, la vamos a derivar con el teorema de la constante para funciones de una variable, ¿verdad? Entonces, cuando estén acompañando a la X, pues obviamente solo se dejan ahí, tal cual como están,
sin tocarse, y cuando estén en solitario, pues van a desaparecer o se van a convertir en cero. Entonces, cuando tenemos una función f de xy, yo puedo decidir derivarla en función de x o en función de y. Y la derivada parcial de, por ejemplo, f de xy en función de x, no siempre va a ser la misma que la derivada parcial de f de xy entre derivado en función de y, ¿verdad? Ahorita se los estoy diciendo así hablado porque todavía no nos ha abierto el programa, pero ahorita que nos termine de abrir se los voy a describir para que podamos entenderlo mejor, ¿sí? Entonces, así es como se trabaja. No vamos a trabajar una derivación completa de ambos números, ¿no? Vamos a trabajar de forma individual esta derivación. Sí, entonces, pues, solo denme tiempecito para que nuestro programita nos responda. Bueno, aparentemente ya. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a ver si era aquí en donde estábamos trabajando o era en otro. Sí, aquí está. Muy bien, estábamos dando entonces la definición formal para cada derivada parcial, ¿verdad? De las variables x y y. Entonces decíamos acá que si z es una función de dos variables x, y, entonces la derivada parcial con respecto a la variable x en un punto específico XY es igual a. Entonces las derivadas parciales las vamos a representar con este simbolito. Ya no es una D como tal, sino es una otro símbolo que ahorita no me recuerdo cómo se llama, pero este está describiendo que es la derivada parcial de z, o sea, de la función z, en función de una de las variables, que en este caso vamos a empezar con x. Esta es una forma de poder representar. La otra forma de poder representarlo es que yo tenga la función, indico qué variable voy a derivar y ahí indico que está en función de x y y. Obviamente esta cosita que puse aquí no va. Entonces la vamos a borrar para que no les cree confusión. Sería así, ¿verdad? La otra forma de poder representarla dice que es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función x más h, y. Vean que estamos tratando a y como una constante y quien está cambiando es x, menos la función original de x, y. Y todo esto dividido en función de h. Entonces, la definición formal entonces para la derivada la derivada parcial de una función con respecto a x. Y luego tenemos entonces lo mismo si f de x de dos variables, entonces la derivada parcial con respecto a la variable y es la siguiente. Siempre indicamos que es la función z, la derivada parcial de la función z, pero en este caso ya no en función de x, sino en función de y. ¿Sí? Entonces vean que lo que está cambiando es nuestro diferencial, ¿qué sería ahí? Denominador.
Y esto también se puede representar como f derivada parcial de y de x, y. Y esto va a ser igual al límite de f de x, y más h menos la función original x, y dividido h. Entonces lo que cambia es quién va a ser mi diferencial. En este caso es un cambio en x y en este caso es un cambio en y. Cuando h tiende a 0, cuando delta y tiende a 0. Y esa es la función formal o la definición formal para la derivada parcial de x y de y. Recordemos en este caso que si estamos hablando de un límite, el límite tiene que existir. ¿Sí? Siempre que existe el límite, estos van a ser las definiciones. ¿Necesitan tiempo para copiar estas definiciones? Sí, ingeniero, por favor. Voy a dar un poquito de tiempo entonces y después continuamos.
¿Me indican si podemos continuar? Sí, ingeniero. Ok. Entonces les decía, esta es la definición formal, pero nosotros no vamos a trabajar con la definición formal, sino que vamos a trabajar las derivadas parciales utilizando los teoremas. Entonces voy a poner aquí un título nuevamente, ¿verdad? Ya para ver. Vamos a poner aquí cómo resolver derivadas parciales utilizando teoremas. Veamos entonces. Sin importar si trabajo con respecto a X o con respecto a Y, ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir. Se resuelve utilizando las reglas o teoremas de derivadas de una variable. Teorema de la teorema del ¿qué? De la suma, resta, multiplicación, división, de la constante. Entonces prácticamente vamos a utilizar esas. Y recuerden que esos teoremas, ¿dónde los tenemos? Los tenemos en el formulario que está en la plataforma, ¿verdad? Entonces, en términos generales, sin importar si se trabaja con X o con Y. Ahora bien, específicamente para derivar una función en función de X, dice acá, ¿verdad? Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner con negro. Este sería como el 1 y este el 2. ¿Verdad? Para derivar una función fxy con respecto a X, la variable Y no cambia en el proceso. No cambia en el proceso, se mantiene fija. Y se trabaja como una constante. Ejemplo. Muy bien. Ejemplo. Número 1 voy a poner. No sé si es el 1 o cuál, pero voy a poner 1. Entonces pongamos aquí. Si z es igual a 4x al cubo, y al cubo, aquí a la 4, pero vamos a dejarlo así, menos 4x a la cuarta, más 2y a la sexta, más 3, encuentre
siguiendo estas directrices, encontremos la derivada parcial de z en función de x. ¿Cuál sería esa entonces? Bueno, voy a copiar esto como está original, que sería que 4x al cubo de y al cubo menos 4x a la cuarta más 2y a la sexta más 3. La voy a derivar entonces como una derivada parcial solo en función de x. Siguiendo estos dos, ¿cómo le dije? Estas dos condiciones, esto significa lo siguiente. Dice que voy a utilizar a y como una constante y voy a derivar x con los teoremas que yo ya conozco. ¿Qué significa eso? Entonces vengo y derivo 4x al cubo. Para derivar 4x al cubo, ¿qué es lo que hago? Bajo esto 3 a multiplicar y me quedaría 3 por 4. En el exponente va a ser 3 menos 1. Y y dice que lo voy a mantener fijo como una constante. Aquí, ¿verdad? Como está acompañado de mi variable x, lo voy a dejar tal y como está, sin ningún cambio. Continúo y veo que en el siguiente, pues es solo la x, entonces la trabajo como una derivada de una variable. ¿Qué significa eso? Que voy a tener 4 bajo el exponente 4 y me queda x a la 4 menos 1. Más. Aquí y dije que la voy a tratar como una constante. ¿Cuál sería la derivada de 2y a la sexta con el teorema de la constante? La pregunta es para ustedes. ¿Cuál es la derivada de esta si la tomo como una constante? Solo sería y a la sexta, Inge. No. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. Y Sí. todo ese 2y a la sexta es una constante, entonces la derivada es 0. A eso se refiere esto. Cuando yo digo que la trabajo como una constante. ¿Y cuál es la derivada de 3? También es Igual. 0. 0, exactamente. Muy bien. Entonces, vean, ahí ya tenemos prácticamente la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Sí? Solo dejemos la bonita ahí, ¿verdad? Y entonces esto sería lo siguiente. 3 por 4 me da 12. X, 3 menos 1 me da 2. Copio y al cubo porque aquí como está con acompañado de una variable no la puedo eliminar, ¿verdad? Menos 4 por 4, 16. X, 4 menos 1 a la 3. Y esta sería mi respuesta, ¿ven? Sencillo, ¿verdad? Esa es la primera la derivada parcial de primer orden de esta función con respecto a x. ¿Dudas sobre esa operación?